¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Entiendo. Perfecto, ya. Vamos a dejar hasta acá lo que es corriente continua y ahora vamos a ir a corriente alterna, ¿ya? Para ello hay que hacer una pequeña introducción acerca de lo que son las señales. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos a quedar con esto que está acá, ¿ya? ¿Ok? Circuitos de corriente alterna. Como les decía, primero que nada, el concepto de señal, una señal alterna es una señal que varía en el tiempo. Y para que una señal sea alterna, tiene que cumplir con dos características o dos condiciones. Primero, tiene que ser periódica en el tiempo, es decir, tiene que tener un periodo t, y la segunda condición es que su valor medio sea igual a 0. ¿Ok? La forma típica de una señal de tipo alterna es una curva de tipo senoidal. Se expresa de la siguiente forma, en este caso una señal de voltaje en función del tiempo, va a corresponder a un B máximo multiplicado por la función senoidal, que implica una velocidad angular omega, multiplicado por el tiempo más un cierto ángulo de fase. ¿Ok? La forma de poder graficar eso es esta gráfica grandota que tenemos acá, y tenemos ahí una curva senoidal, pasando por el origen, 0, alcanza su valor máximo en pi medio, vuelve a 0 en pi, alcanza nuevamente su valor máximo en 3 pi medio y vuelve nuevamente a 0 en 2 pi. Y luego se repite el ciclo. ¿Ok? Entonces, dentro de las características de esta señal, nosotros podemos, primero que nada, observar que tiene un Bmax, que corresponde al valor máximo de la señal. Si nosotros vamos a la gráfica, ese valor está justo aquí en pi medio, ahí tendríamos el valor máximo. Es un valor de voltaje máximo, ¿ya? Luego, tenemos un omega que corresponde a la velocidad angular, ¿ya? Se habla de velocidad angular, se mide ¿en qué se mide la velocidad angular? Los que tuvieron física, ¿en qué la miden? ¿Se recuerdan o no? La velocidad angular, profe, Sí, en radianes, si no me equivoco. en radianes, ¿cierto? En radianes, bien. Se mide en radianes. Tenemos t, que corresponde al tiempo, y tenemos la letra griega phi, que aparece ahí, que corresponde al ángulo de fase, ¿ya? Este ángulo de fase nos va a indicar qué tan desplazada está la señal desde el origen. En este caso, esta señal que tenemos acá está pasando justo por el origen. Por lo tanto, el ángulo phi vale 0. Pero cuando la señal pasa después, a modo de ejemplo, voy a mover esto. Lo voy a colocar por ahí. Entonces aquí claramente hay un desfase entre el 0 y este valor que está aquí, que es donde está cortando la señal en el eje. Entonces, todo este valor que está acá, en este eje, ¿ya?, va a corresponder al ángulo phi, ¿ya?, en este caso acá. Podría, por ejemplo, acá valer 45 grados, ¿ya? Este punto en donde esta señal que está desplazada del origen está cortando al eje. Podría ser 45 grados. Entonces, el ángulo que tenemos acá sería menos 45. La señal quedaría B máximo por el seno de omega t menos 45. ¿Por qué menos? Porque yo tengo que ver en dónde mi señal se hace 0. Y eso sería en más 45. ¿Ya?
se está haciendo 0 en más 45, o sea, hacia el lado positivo. ¿Ya? Si la vuelvo a mover, ahora la coloco ahí. Supongamos que la coloco ahí. Y este ángulo entre el corte del eje X y el 0 vale 20 grados. Entonces acá yo tendría que colocar el ángulo phi como 20. ¿Ya? Entonces cuando tomo la señal senoidal y la hago 0, esto que está acá, me debería dar menos 20, porque menos 20 más 20 me da 0. Entonces, este valor que está aquí correspondería a menos 20 grados, que sería el punto en donde está cortando al eje. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra cosa? Vamos a definir el valor RMS. Esta es una sigla que está en inglés, que significa raíz cuadrada del valor promedio o del valor medio. ¿Ya? Este valor va a corresponder al valor aprovechable que tiene la señal. ¿Ok? Esta señal está variando en el tiempo. Tiene un valor máximo, por ejemplo, una vez que pasa por aquí por el origen, comienza a subir y el valor del voltaje va variando. ¿Ya? Varía en la medida en que transcurre el tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es poder calcular el valor RMS. El valor RMS es lo que yo realmente puedo aprovechar de esta señal. Porque como esta señal es variable en el tiempo, yo nunca tengo un valor de voltaje fijo. Entonces, lo que se hace en una señal alterna es trabajar con el valor RMS. ¿Ya? Y el valor RMS está un poquito más abajo del valor máximo. Estaría por ahí. Y corresponde al valor medio, al valor promedio de la señal. ¿Ya? Es lo que yo puedo aprovechar de la señal alterna. Para el caso de la red chilena, el valor RMS corresponde a 220 volts, que es el valor que nosotros utilizamos en nuestra casa, ¿cierto? Es el valor del voltaje, acá en Chile. ¿Ya? Y se relaciona con el valor máximo de la siguiente forma. BRMS va a corresponder al máximo sobre raíz de 2. ¿Ya? Ese es el valor RMS. Eso indica que si los 220 volts corresponden al RMS, yo tomo el raíz de 2, lo paso multiplicando hacia el otro lado y me indica que el máximo en la red chilena, acá, corresponde a 311 volts. ¿Ya? Entonces, cuando a uno le da la corriente, por ejemplo, voy a enchufar algo, qué sé yo, y me dio la corriente, puede que me haya dado un voltaje que esté por aquí, que sea poquito, no sé, 100 volts. Pero si me pilló justo aquí, en este valor, sentí el valor máximo, que son 311 volts. Puede que me haya pillado por acá, y sentí 220. ¿Ya? Es variable en el tiempo. ¿Ok? La expresión matemática para la velocidad angular corresponde a la velocidad con la que se está moviendo esta señal. ¿Ya? Está en el dominio del tiempo. ¿Ok? Es una señal de voltaje en función del tiempo. Por lo tanto, hacia arriba voy a tener la magnitud del voltaje y en el eje de las X voy a tener el tiempo. Por lo tanto, esta señal está viajando o se está moviendo en el dominio del tiempo y se mueve con una velocidad omega, que equivale a, matemáticamente hablando, 2pi por f, siendo f la frecuencia que tiene la señal. En el caso de la red chilena,
y en muchos países como Europa, muchos países de Europa, la frecuencia que se utiliza corresponde a 50 Hz. Hz o ciclos por segundo. Yo acá en este gráfico tengo un solo ciclo. Desde que sale desde el 0, paso por pi y vuelvo hasta 2pi, tengo un ciclo. ¿Ya? La frecuencia se mide en ciclos por segundo. Y en el caso de la red chilena, tenemos 50 ciclos por segundo. Y si ustedes observan esto, el voltaje parte desde 0, alcanza el valor máximo y luego desciende hasta pi. En pi se hace 0 de nuevo, y luego comienza el ciclo negativo. En 3pi medio alcanza su valor máximo nuevamente, pero negativo, y en 2pi se hace 0 de nuevo. Esto ocurre 50 veces por segundo, en el caso de la red chilena. Y si ustedes observan, esta señal se está haciendo 0 una vez, 2 veces por ciclo. Y en 50 ciclos se hace 0, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se hace 0 la señal? 100. 100 veces, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una ampolleta encendida y le está llegando una señal alterna, en el caso de tener una lámpara encendida, por ejemplo, la ampolleta se está apagando 100 veces por segundo y yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Es tan rápido, el voltaje se hace 0, 2 veces por ciclo. Entonces se está apagando 100 veces por segundo, pero es tan rápido que no lo alcanzo a percibir. Siempre veo la ampolleta encendida. Entonces, habíamos definido la señal alterna como una señal periódica, por lo tanto tiene que tener un periodo, ¿ya? Ese periodo se designa con la letra mayúscula T y equivale al inverso de la frecuencia. La expresión matemática va a corresponder a 1 partido por F, donde F es la frecuencia. Si la frecuencia en la red chilena vale 50 ciclos por segundo, entonces el periodo debiera ser 1 partido por 50, ¿cierto? Eso me da 20 milisegundos. En otras palabras, aquí tengo un ciclo y cuando complete los 50 van a haber pasado 20 milisegundos. ¿Ok? Ese es el periodo. Entonces, a modo de ejemplo, acá tenemos el valor máximo, 311 multiplicado por el seno de 314,15 T más 30 grados. Vamos a calcular el valor RMS. El valor RMS corresponde al valor máximo, de acuerdo a lo que tenemos acá, el valor máximo dividido por raíz de 2. Pueden usar la calculadora y ver cuánto les da 311 dividido por raíz de 2. Debieran llegar a eso que está ahí, ¿cierto? Por eso es que hablamos que en la red chilena tenemos 220 volts como valor RMS. Si observamos acá la señal, dice más 30 grados, por lo tanto el phi vale 30 grados, que correspondería al ángulo en el que está desfasada la señal del origen. Como tenemos aquí la velocidad angular, que vale 314,15, yo puedo venir acá arriba y sé que el ómega vale 2pi por f. Entonces, la velocidad angular o el ómega serían los 314,15. Porque de la forma general de la señal, yo sé que el ómega es el que acompaña al t. ¿Ok? Entonces, acá tenemos 314,15 t. O sea, el ómega vale 314,15. Entonces, teniendo ese valor, puedo venir acá y calcular la frecuencia. Me quedaría 314,15 dividido en 2pi, me daría la frecuencia.
¿Ya? Y si ustedes hacen el cálculo, debiera darles 50 ciclos por segundo. Para el cálculo del periodo, 1 dividido en 50 correspondería a 20 milisegundos. Y la velocidad angular son los 314,15. ¿Ya? Fácil y sencillo esto hasta acá. ¿Se entiende? Entonces, esto que tenemos acá correspondería a una señal de voltaje en el dominio del tiempo. De esta misma forma, yo puedo expresar una señal de corriente en el dominio del tiempo. ¿Ok? Teniendo un valor I máximo, una función del tipo senoidal o cosenoidal, una velocidad angular y un ángulo de fase. ¿Ok? Entonces tendríamos la forma también de expresar una señal de corriente en el dominio del tiempo. ¿Ya? Como no es sencillo, por ejemplo, si yo anoto acá una señal de corriente en función del tiempo como 200 por el coseno de 314 314.15t menos 45, estos son grados. Y les pido que calculen la resistencia, ustedes me dirían, profe, el voltaje partido por la corriente, ¿cierto? R igual B partido por I. Ley de Ohm, ¿cierto? Así es sencillo. ¿Sí? Pero se hace engorroso tener que hacer una división de seno partido por coseno, ¿cierto? Identidades trigonométricas, qué sé yo, y una serie de cosas más. ¿Sí? Entonces, para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, poder trabajar un circuito con elementos conectados en serie y paralelo, donde voy a tener condensadores, resistencias e inductores, y voy a tener que calcular el voltaje en un determinado elemento, esta cosa se complica muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es trasladar todo lo que tenemos en el dominio del tiempo y lo llevamos al dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace eso? Una señal de tipo alterna en el dominio del tiempo puede ser llevado al dominio de la frecuencia aplicando el siguiente concepto. Aparece y nace el concepto de fasor. El concepto de fasor nace de la necesidad de graficar señales en el plano complejo. Es decir, trabajaremos con números complejos, ¿ya? En un diagrama polar ahora. Esto que tenemos acá
está en el dominio del tiempo, y nos vamos a mover a este tipo de diagrama, que es un diagrama de tipo polar, ¿ya? Donde vamos a tener un vector, ¿ok? Un fasor es un vector que lleva cierto tipo de información, como su magnitud, ángulo, dirección, sentido, que es lo que tenemos acá, ¿ok? ¿Ya? La forma, esto es sumamente importante, la forma de representar una señal alterna en términos fasoriales es la siguiente. Yo tengo una señal de voltaje en el dominio del tiempo, y para llevarla a su forma fasorial, tomo el valor RMS y le coloco al lado el ángulo phi. ¿Ok? Por ejemplo, esta señal que tengo acá, que vale 311 por el seno de 314,15 t más 30, la quiero llevar a su forma fasorial. Tendría que calcular el valor RMS de esta señal. El valor RMS corresponde al máximo dividido por raíz de 2. O sea, 311 dividido por raíz de 2 me da 220. Y de ahí le anoto al lado el ángulo phi, que sería en este caso 30 grados. Ahí está 30 grados. Entonces, mi fasor ahora en estos momentos vale 220 con ángulo 30 grados. Es un fasor de voltaje. Y lo anoto acá. ¿Ya? Vengo al diagrama polar. Tengo en el eje de las X, voy a tener la parte real, el número, y en la parte, en el eje Y voy a tener la parte imaginaria. Y estoy moviéndome en un diagrama de tipo polar, donde tengo una parte real, una parte imaginaria, o sea, números complejos. ¿Ya? Yo no sé si esto se está haciendo más fácil para ustedes, o en realidad se está haciendo más complejo. No sé qué podrían decirme. La verdad, profe, es que está todo complejo porque es todo nuevo. Por lo menos para mí me pasa eso, pero como que no tengo muy claro todos los conceptos y no he hecho ejercicios hace harto tiempo parecidos a esto, entonces como que todo es tan nuevo Ya, que lo es se que me no hace hemos hecho complejo. ejercicios de esto. Cuando hagamos ejercicios, cuando tomemos ahora ejercicios que si nos pongamos a resolver, ahí se van a dar Ujú. cuenta de que esto en realidad no es tan complicado. Es mucho más fácil trabajar esto aquí de esta forma, con vectores, en vez de estar trabajando con esto, ¿ya? Que es mucho más engorroso. Si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, si yo les doy, por ejemplo, no sé, la carga expresada de esta forma, 200 por el coseno de 314, y les pido, a ver, calculen la corriente a los 5 segundos. ¿Qué harían ustedes? Quizá por ahí alguien recuerda la primera clase cuando comenzamos y yo hice un dibujo por ahí en el Paint y les dije que la corriente era la variación de la carga con respecto al tiempo, de Q en dt. Y diga, ¿saben? Hay que derivar esta cuestión. ¿Cierto? Y se ponen a derivar, entonces ya se hace complejo. Derivar, después integrar, después meter ecuaciones diferenciales, y cada vez vamos escalando más y vamos necesitando herramientas más complejas para poder desarrollar. En cambio, aquí vamos a llevar todo a una forma mucho más amigable al simple hecho de trabajar como si fueran resistencias conectadas en serie y en paralelo. ¿Ya? Hacia allá nos vamos a mover. Esa es la idea. Perfecto. Entonces, bueno, yo ya les coloqué aquí un ejemplo de cómo graficar esta señal que tenemos acá en el plano complejo, aquí. Siempre en esta zona, en este eje, voy a tener 0 grados, y esta cosa va a ir creciendo en sentido antihorario, ¿ya? 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, 120, 150, 180 acá, 270 por acá, hasta que lleguemos nuevamente a los 360 o 0 grados, ¿ya? Nos estamos moviendo en un diagrama de tipo polar, ¿ok? Y esta cosa se está moviendo en sentido anti-horario, ¿ya? Perfecto. Vamos a ver ahora qué tenemos por acá.
antes de eso. Antes de eso. Si yo tengo un, a ver, aquí tengo el concepto de fasor y vamos a ir con el concepto de impedancia. ¿Ya? Una impedancia viene de impedir la palabra, ¿ya? Una impedancia se define como un elemento que está presente en un circuito eléctrico y que presenta una oposición al paso de la corriente, ¿ya? En otras palabras, es un análogo de la resistencia, ¿ok? Estoy bien. ¿Ya? La impedancia es un elemento que presenta una oposición al paso de la corriente eléctrica. En un circuito de corriente alterna, la impedancia es el análogo de la resistencia en un circuito de corriente continua. ¿Se entiende? En un circuito de corriente continua yo tengo una resistencia, que es el elemento que se opone al paso de la corriente. Y en cambio en un circuito de corriente alterna yo tengo la impedancia, que es el elemento que se opone al paso de la corriente. ¿Ok? Entonces el símil de la impedancia es la resistencia. ¿Ya? Se designa con la letra mayúscula Z. ¿Ok? Cada vez que hablemos de una Z, es que tenemos ahora una impedancia. ¿Ya? Existen tres tipos de impedancia. ¿Ya? Primero, tenemos la impedancia resistiva. Segundo, tenemos la impedancia capacitiva. Y por último, tenemos la impedancia inductiva. Espero que estén anotando. No sé. O no sé qué les es más fácil. Yo estas cosas normalmente las dicto cuando estoy en clase. Pero bueno, como a ustedes les está quedando la clase grabada. Ya. Vamos a partir primero con la impedancia resistiva. ¿Ok?
La impedancia resistiva es un elemento pasivo que no ejerce un efecto de inercia sobre la corriente. ¿Ok? No hay efecto de inercia. Por lo tanto, cuando yo observo el movimiento, ya sea en este diagrama, en el dominio del tiempo, o en este otro, en el dominio de la frecuencia, tanto la señal de voltaje como la señal de corriente van a ir juntas, ¿ok? En forma simultánea. Quizás una tenga una magnitud más grande que la otra. Quizás aquí sea 311 y la corriente sea 200. Evidentemente que una es mayor que la otra, pero van a ir juntas, ¿ok? En un mismo ángulo. No habrá desfase entre ellas. ¿Ya? La forma en que puedo representar, digamos, una impedancia de tipo resistiva es a través de un fasor que posee una magnitud y un ángulo. ¿Ok? Y en el ángulo normalmente yo represento el efecto de inercia sobre la corriente. De tal forma de que al ser la impedancia resistiva un elemento que no ejerce un efecto de inercia, debiera, cuando aplico la ley de Ohm, reflejar que la corriente y el voltaje están en un mismo ángulo. Yo no sé si logran entender eso, pero creo que se los voy a dibujar con un diagrama.
¿Ok? Tenemos entonces aquí un circuito con una fuente de voltaje alterna que está entregando un voltaje de 220 volts con 30 grados. Y tenemos una impedancia Z que vale 20 ohms. Como dijimos acá, la impedancia es de tipo resistiva, y al ser un elemento de tipo resistivo, no ejerce un efecto de inercia sobre la corriente. Entonces, cuando yo hago el cálculo de la corriente, al no haber efecto de inercia, tanto el voltaje como la corriente debieran moverse juntos. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico la ley de Ohm, para calcular la corriente, en vez de decir B partido por R, ahora digo B partido por Z, porque lo que tengo es una impedancia. ¿Ya? En el fondo es lo mismo, solamente que cambié la letra R por una Z. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer acá es tomar esto que está aquí, los 220 con ángulo 30, y lo voy a dividir por los 20 con ángulo 0. ¿Ya? Le puse 0, ¿por qué? Saben números complejos, ¿cierto? ¿Cómo dividen un fasor? Cuando hago la división, divido las magnitudes, o sea, 220 dividido en 20. ¿Y qué hago con los ángulos? Al ángulo del que está arriba le resto el ángulo del que está abajo. O sea, 30 grados menos 0 grados me da 30 grados. Y estos son amperes. ¿Ok? Entonces, yo sé que por aquí está circulando una corriente de 11 amperes con 30 grados. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces, ahí tengo mi vector de voltaje. Está situado en los 30 grados, tiene una magnitud de 220 y un ángulo de 30 grados. Y esto se está moviendo con una determinada velocidad angular en sentido antihorario. ¿Ya? Si tengo que graficar la corriente sobre este mismo gráfico, está justo también en los 30 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar la corriente desde ahí hacia allá.
¿Ya? Entonces, tenemos en una misma gráfica el voltaje moviéndose en sentido antihorario con un ángulo de 30 grados, y la corriente también, en los 30 grados, también moviéndose en sentido antihorario. Es decir, van juntos, moviéndose con la misma velocidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la impedancia de tipo resistiva no ha ejercido ningún efecto de inercia sobre la corriente. No ha hecho que la corriente o se adelante o se atrase. ¿Qué es lo que ocurre en el siguiente caso con los otros elementos que son de tipo capacitivos e inductivos? ¿Ya? A ver, ¿se recuerdan de números complejos? No realmente. Un número complejo tiene una forma o se expresa a través de un par, A, B por I, donde I significa la letra imaginaria, ¿cierto? Correcto. Sí. Ok. Eso lo saben, ¿sí? Sí, Cuando ustedes lo grafican en el plano cartesiano, queda así, ¿cierto? Aquí, ¿verdad? Y ahí el B, ¿sí? Ahí tenemos plano imaginario. Cuando yo quiero calcular la magnitud de esto, ¿cómo se calcula? La magnitud sería la raíz de A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto?
¿Cómo calculan el ángulo? ¿Sí? Entonces tiene magnitud y ángulo. ¿Qué les quiero decir? Que esto que está acá, que es un número complejo, forma un vector. Y este vector es el que tenemos representado acá. Ya sea un vector para el voltaje o un vector para la corriente. En otras palabras, lo que tenemos son números complejos. ¿Ya? Todo lo que es fasor, en realidad, o todo lo que es un vector puede ser representado en el plano complejo. De esa forma. ¿Ok? Y podemos obtener la magnitud aplicando la raíz del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, de todo eso bajo raíz, y el ángulo lo podemos obtener con el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ya? ¿Ok? Voy a parar acá y voy a retomar, digamos, la próxima semana. Creo que voy a tener que hacer esto que se llama alguna especie de PowerPoint con estas cosas que uno piensa que los alumnos las recuerdan. No sé si yo imagino que ustedes las vieron, no sé si en la enseñanza media, ¿cuánto que se llama? En alguna asignatura por ahí debieron haberlo visto. ¿Por qué? Porque lo que viene después es el cálculo con números complejos. Entonces, quizás sería bueno hacer una pequeña introducción antes de continuar avanzando con cosas que yo pienso que ustedes las dominan. Y si no las dominan, sería bueno que me lo dijeran, porque si no, yo avanzo nomás, pues. O sea, yo tengo, por lo menos en esta área, yo tengo las cosas muy claras en mi cabeza. Entonces yo no sé qué cosas ustedes saben y qué cosas no saben. Entonces, por favor, tienen que decirme, porque si no, yo avanzo y después quedan colgados. Y esa no es la idea. Entonces, si no entienden, por favor, párenme y díganme, profe, esta cuestión no la entiendo, profe, esta cuestión no tengo idea, profe, no entiendo qué cuestión está haciendo, díganmelo, ¿ya? Porque si no, después empezamos con problemas. Y eso no es bueno. No Sí, me gustaría profe, no me gustaría que bajaran las notas, al contrario, que las subieran. profe, yo tengo algo para decirle que yo tengo nociones de haber visto esto en algún momento de mi vida, pero realmente no me acuerdo, no tengo mucha memoria. Entonces, claro, es como que estoy volviendo a recordar y ya prácticamente todo vuelve a ser nuevo. Y estaría bueno ese repaso que nombró como el PowerPoint con las cosas en orden para repasar, porque todo es nuevo. Ya. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo sumar dos vectores, por ejemplo, este que está acá, 220 con ángulo 30, súmenle 11 con ángulo 30. ¿Cómo lo hacen? O si yo les digo multiplíquenlo, ¿cómo hacen con los ángulos? Esa operatoria a lo mejor ustedes no la recuerdan. A lo mejor la vieron en algún momento. Entonces ¿qué estoy haciendo? Yo hice el cálculo. 220, tomé las magnitudes, dividí y de ahí resté los ángulos, porque yo supongo que ustedes lo saben. Entonces, si ustedes no lo saben, es recomendable que me lo digan. Pues si yo hago una multiplicación, multiplico las magnitudes y sumo los ángulos, y me van a decir, profe, ¿por qué hizo eso? ¿Me entienden? Entonces, perfecto, Claro. voy a preparar un resumen y antes de que continuemos, vamos a ver ese resumen para ver cómo se aplica la matemática y después retomamos. ¿Les parece? Sí, profe, me Ya. parece genial. Ok. Llegamos Gracias. hasta acá entonces y nos vemos la próxima semana. ¿Ya?
Ok, profe, Gracias. Ok. va a servir harto como para recordar la materia que vimos en algún momento. Ujú. Bueno, Ay, profe, sí. ¿podemos llegar con dudas la próxima semana? Que yo creo que va a repasar esta clase otra vez. Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Bueno, Gracias, adiós. ya. Buena Chao. tarde. Gracias igual.